The Meaning of Evangelizing and the Truth of God's Word, a Theological Edification by Minister Alvarez. In our contemporary times, Christian ministry faces unprecedented challenges and opportunities in the proclamation of the gospel. Minister Alvarez, in his role as a servant of God Almighty, has dedicated his life to the theological edification of the meaning of evangelizing and the truth of God's Word, focusing on the importance of planting churches and preaching God's message both in season and out of season. This essay explores the richness of these concepts, grounding their relevance in the practice of Christianity today. The essence of evangelizing. Evangelizing, from the Greek euangelion, meaning good news, involves more than simply sharing information. It is a call to spiritual transformation. Jesus' command in Matthew 28 verses 19 to 20, "Go therefore and make disciples of all nations," establishes evangelization as a moral and spiritual imperative. This process is not limited to preaching. It includes living the faith, modeling kingdom principles, and reflecting the love of Christ in our daily interactions. Evangelization is also presented as an act of obedience to the Great Commission. Through it, believers are called to actively participate in the expansion of God's kingdom on earth. Minister Alvarez emphasizes that every believer has a role in this mission, highlighting the importance of strengthened communities that support and send their members to do God's work. The truth of God's Word. Truth is a central concept in the Christian life, particularly regarding the Word of God. John 17 verse 17 reminds us that your word is truth. In this sense, the Word of God not only provides moral guidance but also establishes the foundation upon which faith is built. The principle of divine revelation is fundamental to understanding how God manifests himself throughout history and communicates with humanity. Minister Alvarez maintains that the truth of God's Word must be proclaimed without compromise, despite cultural pressures that advocate a relativistic view. Integrity in the teaching and preaching of Scripture is crucial for faith communities to remain steadfast in their purpose and mission. Truth, when authentically proclaimed, has the power to transform lives, set captives free, and heal wounded hearts. Church planting, a divine imperative. Church planting is a tangible manifestation of evangelization and the proclamation of truth. Each church is a refuge where believers can worship, grow in their faith, and be equipped to fulfill the Great Commission. The work of church planting is not merely a human endeavor, but a divine calling that requires discernment, planning, and the intervention of the Holy Spirit. Minister Alvarez recognizes that in church planting, the gospel must be the central focus. It is not simply about creating institutions, but about establishing living communities that reflect the love and truth of Christ. This involves developing qualified leaders and forming disciples who can continue the work of multiplication. Preaching, in season and out of season. Preaching, in season and out of season, 2 Timothy 4 verse 2, is a motto that guides ministers in their work. In a world where truth is increasingly questioned, it is vital that leaders and congregations be ready to share the message of salvation in any circumstance. This requires constant preparation, prayer, and a deep understanding of the Bible. This willingness to preach on all occasions also implies that ministers must address contemporary issues from a biblical perspective. Effective preaching touches not only the spiritual needs of the congregation, but also social and ethical issues affecting the community. Therefore, Minister Alvarez advocates a holistic approach that includes both the proclamation of truth and the practical application of the gospel in daily life. Theological edification on the meaning of evangelizing, the truth of God's Word,
and church planting is a noble and necessary task in the current context. Minister Alvarez, through his ministry, invites every believer to assume their responsibility in spreading the gospel, remembering that God's truth is the foundation upon which His church is built. By preaching at all times, believers not only fulfill a divine mandate but also participate in Christ's redemptive work in the world, thus contributing to the advancement of God's kingdom. Ultimately, the task of evangelizing and establishing churches is not just an activity, but a vocation that transcends generations. The work undertaken by Minister Alvarez and other spiritual leaders should serve as a reminder of the transformative power of truth and the urgent need to live and share the message of hope that the gospel brings to every corner of our society. El significado de evangelizar y la verdad de la palabra de Dios, una edificación teológica por el ministro Álvarez. En la contemporaneidad, el ministerio cristiano enfrenta desafíos y oportunidades sin precedentes en la proclamación del Evangelio. El ministro Álvarez, en su papel como servidor de Dios Altísimo, ha dedicado su vida a la edificación teológica del significado de evangelizar y la verdad de la palabra de Dios, enfocándose en la importancia de fundar iglesias y predicar el mensaje divino tanto a tiempo como a destiempo. Este ensayo explora la riqueza de estos conceptos, fundamentando su relevancia en la práctica del cristianismo hoy. La esencia de evangelizar. Evangelizar, desde el griego evangelion, que significa buenas nuevas, implica más que simplemente compartir información, es un llamado a la transformación espiritual. El mandato de Jesús en Mateo 28, 19-20, id, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, establece la evangelización como un imperativo moral y espiritual. Este proceso no se limita a la predicación, incluye vivir la fe, modelar los principios del reino y reflejar el amor de Cristo en nuestras interacciones diarias. La evangelización también se presenta como un acto de obediencia a la Gran Comisión. A través de ella, los creyentes son llamados a participar activamente en la expansión del reino de Dios en la tierra. El ministro Álvarez enfatiza que cada creyente tiene un papel en esta misión, lo que destaca la importancia de comunidades fortalecidas que apoyen y envíen a sus miembros a realizar la obra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. La verdad es un concepto central en la vida cristiana, particularmente en lo que respecta a la palabra de Dios. Juan 17:17 nos recuerda que tu palabra es verdad. En este sentido, la palabra de Dios no solo brinda orientación moral, sino que establece la base sobre la cual se construye la fe. El principio de la revelación divina es fundamental para comprender cómo Dios se manifiesta a lo largo de la historia y se comunica con la humanidad. El ministro Álvarez sostiene que la verdad de la palabra de Dios debe ser proclamada sin compromisos, a pesar de las presiones culturales que abogan por una visión relativista. La integridad en la enseñanza y predicación de la Escritura es crucial para que las comunidades de fe se mantengan firmes en su propósito y misión. La verdad, cuando se proclama auténticamente, tiene el poder de transformar vidas, libertar a los cautivos y sanar corazones heridos. Fundar iglesias, un imperativo divino. El establecimiento de iglesias es una manifestación tangible de la evangelización y de la proclamación de la verdad. Cada iglesia es un refugio donde los creyentes pueden adorar, crecer en su fe y ser equipados para cumplir la gran comisión. La obra de fundar iglesias no es solo un esfuerzo humano, sino un llamado divino que requiere discernimiento, planificación y la intervención del Espíritu Santo.
El ministro Álvarez reconoce que en la fundación de iglesias, el Evangelio debe ser el eje central. No se trata simplemente de crear instituciones, sino de establecer comunidades vivas que reflejen el amor y la verdad de Cristo. Esto implica el desarrollo de líderes capacitados y la formación de discípulos que puedan continuar la obra de multiplicación. Predicación, a tiempo y a destino. Predicar a tiempo y a destiempo, 2 Timoteo 4:2, es un lema que guía a los ministros en su labor. En un mundo donde la verdad es cada vez más cuestionada, es vital que los líderes y congregaciones estén listos para compartir el mensaje de salvación en cualquier circunstancia. Esto requiere preparación constante, oración y un profundo entendimiento de la Biblia. Esta disposición a predicar en toda ocasión implica también que los ministros deben abordar temas contemporáneos desde una perspectiva bíblica. La predicación efectiva toca no solo las necesidades espirituales de la congregación, sino también cuestiones sociales y éticas que afectan a la comunidad. Por ende, el ministro Álvarez aboga por un enfoque integral que contemple tanto la proclamación de la verdad como la aplicación práctica del Evangelio en la vida diaria. La edificación teológica sobre el significado de evangelizar, la verdad de la palabra de Dios y la fundación de iglesias es una tarea noble y necesaria en el contexto actual. El ministro Álvarez, a través de su ministerio, invita a cada creyente a asumir su responsabilidad en la difusión del Evangelio, recordando que la verdad de Dios es la base sobre la cual se levanta su iglesia. Al predicar en todo tiempo, los creyentes no solo cumplen un mandato divino, sino que participan en la obra redentora de Cristo en el mundo, contribuyendo así al avance del reino de Dios. Al final, la tarea de evangelizar y fundamentar las iglesias no es solo una actividad, sino una vocación que trasciende generaciones. La obra emprendida por el ministro Álvarez y otros líderes espirituales debe servir como un recordatorio del poder transformador de la verdad y la necesidad urgente de vivir y compartir el mensaje de esperanza que trae el Evangelio a cada rincón de nuestra sociedad.